Buenas noches, compañeros participantes. Soy el profesor Ángel Maldonado, docente de la UNIT de hace aproximadamente 9 años, del año 2017. He impartido clases en diferentes materias, cubriendo aproximadamente en la UNIT 12 materias diferentes, desde la matemática 1 a las 7, dibujos, investigación de operaciones, gerencia de suministros, gerencia de plantas, gerencia de inventarios, control de inventarios, química, física, eh, todas esas materias que están referidas a aplicación de métodos numéricos. Ok, jóvenes. La materia consiste en hacer una evaluación técnica y precisa en base a modelos de programación lineal, método de transporte, método de Vogel, teoría de colas, método dual, análisis de sensibilidad. Antes que todo de empezar a andar en la materia, voy a informarles una reflexión antes de comenzar con esto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar de tres máximas de vida y de unos axiomas sobre las prácticas diarias que hacemos como profesionales jóvenes. No se lo tomen a título personal, simplemente que esto me permite mejorar el sistema de actividades diarias que ejercemos muchos de los que están viendo la materia en este momento. La primera, vamos a hablar sobre las máximas. Las tres máximas son: querer es poder. Cuando se quiere algo realmente, se puede. La cuestión es tener el convencimiento de lograr el objetivo que nos proponemos. La segunda máxima se refiere a que si no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. ¿Qué significa eso? Que a veces tenemos que ser conformes con lo que logramos o lo que tenemos. No siempre podemos lograr todo lo que nos trazamos, porque la vida consiste de altos y bajos, y como un sistema dinámico, pues no siempre va a ser perfecto los momentos y las actividades. El tercera máxima de vida se refiere a que la vida se puede vivir de muchas maneras, pero no de cualquier manera. Hay que saber vivir, señores. Esto es más que todo una reflexión para todos. No es a título personal, simplemente reflexiones. En el otro caso, estoy refiriendo ya a la vida profesional. Muchos de los compañeros, bueno, varios de los compañeros, lamentablemente, tanto en sus organizaciones como fuera, siguen pensando y trabajando empíricamente. Y no les gusta seguir procedimientos, no les gusta seguir protocolos, no les gusta llenar formatos, y la comunicación igualmente ocurre. No hay comunicación efectiva entre los departamentos. Por eso es que tenemos islas, y de allí que tenemos que cambiar nuestro paradigma, señores. ¿Cuál es el paradigma? Queremos mejorar, señores. No podemos seguir con el paradigma de los monos, el que yo ya les mandé al inicio del trimestre. El segundo es la obviedad, señores. No podemos suponer la obviedad, porque la obviedad mata cualquier intento, buen intento de actividades. La obviedad hace que muchas veces supongamos y saltemos pasos, y ahí es donde vienen las fallas en el sistema. Y el sistema nos arropa porque no sabemos trabajar. Nos cuesta mucho seguir protocolos de procedimiento, protocolos de seguridad, no nos gusta seguir formatos, y eso hace que el sistema nos arrope. Tenemos que aprender y ser menos empíricos, menos a través de lo que es improvisación. Debemos ser menos improvisados y apegarnos más al procedimiento de las normas. De allí que lo bueno es que los nuevos sistemas reales, los sistemas informáticos, son en tiempo real y están interconectados. Recordemos que no trabajamos ya como el modelo antes de los años 80. Recuerden que estamos trabajando con cadenas de suministros, trabajamos con sistemas totalmente informáticos, totalmente integrados, donde se trabaja en tiempo real, y tenemos que obligarnos a trabajar más eficientemente. Entonces, estos son consejos, estos no son alusiones personales a nadie, pero cuando nos preguntamos muchas veces por qué siempre estamos coleados, por qué el sistema nos arropa, por qué siempre improvisamos, es porque estamos mal acostumbrados a trabajar con improvisación. Está bien, la improvisación puede existir en algunos momentos, pero no todo el tiempo. Otra cosa importante, señores, tenemos que diferenciar lo importante de lo urgente. Tenemos la mala costumbre de que todo es urgente,
y afectamos al resto de departamentos. Y recordemos que no todo lo importante es urgente, ni todo lo urgente es importante. Entonces, señores, hay que empezar a cambiar el paradigma si queremos ser mejores. Otra cosa, varios de los profesionales no manejan tablas de Excel, no manejan paquetes informáticos como debe ser. No les gusta llenar tablas y les cuesta mucho trabajar con las gráficas de Gantt, con los gráficos per CPM. Entonces, esto simplemente es una reflexión antes de entrar en lo que es el tema de la investigación de operaciones. Bueno, ya dicho esto, vamos a empezar con lo que significa la investigación de operaciones. Es una ciencia, es una disciplina científica que utiliza modelos matemáticos estadísticos y algorítmicos para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Óptimas, en sistemas complejos. Se basa mucho en la estadística, señores mercaderos, señores logísticos. Tenemos que trabajar y confiar más en los datos históricos, en la estadística. Varios de ustedes tienen dificultades con manejar lo de la correlación, la regresión, la extrapolación de datos, la proyección de datos. Tenemos que ser más eficientes con el manejo de datos estadísticos. Entonces, ¿qué pasa con la investigación de operaciones? Es una ciencia que parte del método científico y maneja datos numéricos, es decir, su manejo es cuantitativo, no cualitativo. No podemos trabajar con intuición, no podemos seguir trabajando con empirismo. De allí que la investigación en operaciones abarca muchos temas, así como anoche en la conversación que hubo, les indiqué que deberíamos manejar mucho más lo que es el Excel, Power BI. Entonces, ¿qué pasa con la investigación de operaciones? Se apoya mucho en los algoritmos, en los datos estadísticos, crea modelos matemáticos que se transfieren a un algoritmo y ese algoritmo se traduce en aplicaciones que actualmente conocemos. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Va a generar resultados, sistemas de alternativas de las cuales el usuario o el que está aplicando el método de la investigación de operaciones tiene que tomar la decisión, pero esa decisión no va a ser empírica, sino en base a datos históricos, a datos estadísticos. Entonces, señores, muy importante eso. El objetivo principal de investigación de operaciones es encontrar soluciones que mejor sirvan a los objetivos de una organización, analizando el control del sistema mediante métodos científicos. ¿Cuáles son las características claves de la investigación de operaciones? Antes de tomar cualquier decisión, está subdividida en 4 características claves: enfoque sistémico, interdisciplinariedad, optimización y soporte a las decisiones. Entonces, esta exposición, esta presentación está hablándose de los fundamentos de la investigación de operaciones y asociada con el algoritmo del método simples. Porque ustedes en elementos de investigación de operaciones ya vieron lo que fue programación lineal y ya estamos en un enfoque más avanzado con el método simples. El tipo de decisiones se basa en modelados matemáticos de precisión para la optimización de recursos en sistemas complejos. Entonces, eso es muy importante, señores. Entonces, pasaremos a la segunda diapositiva, que está asociada con las características que acabo de comentar, las 4 características clave de la investigación de operaciones, que son el enfoque sistémico, que se refiere a lo que es el método científico, observación y validación empírica. El modelado matemático, que es la traducción simbólica y algoritmos. ¿Qué significa? Todo problema debe definirse muy bien, debe limitarse y debe traducirse a un lenguaje más práctico. El lenguaje más práctico es llevarlo al modelado matemático. ¿De acuerdo? Al aplicar el método científico, el modelado matemático y la decisión organizacional, ¿qué hacemos? Hacemos una intersección de esas herramientas para poder obtener soluciones óptimas. Recordemos que la investigación de operaciones, su principio es la programación lineal. Entonces, aquí ya finalizan las suposiciones, el fin de las suposiciones, y entramos en la gestión operativa. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, de lo de anoche que estamos conversando,
que la investigación de operaciones consiste no consiste en adivinar, es simplemente una aplicación rigurosa de métodos cuantitativos para encontrar la mejor decisión posible, cuando los recursos son limitados y las acciones son infinitas. Entonces, la decisión de quién es la decisión. El modelo me da las soluciones óptimas. Queda de parte del usuario, del planificador, del que lleva el proyecto, tomar la mejor decisión, pero a veces tenemos limitación de recursos, de personal, de instalaciones, y no necesariamente podemos aplicar la solución óptima, ¿de acuerdo? Pero lo que nos ayuda en la investigación de operaciones es eso, a tener una mejor visión y a ser más asertivos. Y nos basamos en elementos del método científico, ¿de acuerdo? Muy importante eso, señores. Ese es el esquema que tenemos en la segunda diapositiva. Pasamos a la tercera, que es la línea del tiempo. La historia de la investigación de operaciones partió prácticamente desde que se creó lo que fue la máquina de vapor por allá por 1860 por el físico inglés James Watt, que creó la máquina de vapor. Y ¿cuál fue el impulso para esta disciplina, lo que es la investigación de operaciones? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 1913-1917, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. ¿Por qué? Porque los ejércitos de Inglaterra y Estados Unidos, para el manejo de provisiones, suministros, tenían muchas dificultades cuando hacían los traslados de sus flotas, transportes. Entonces, esos fueron los dos pilares fundamentales. Además, tenemos las inquietudes de parte del gobierno de Estados Unidos de mejorar las operaciones en cuanto al área de la Marina de Estados Unidos. Por allá por el 40, después del 45, hay inquietudes con el manejo de los submarinos, del sonar y de los radares enemigos. Y se le pidió apoyo a la compañía DuPont, una de las más grandes fabricantes de resinas y pinturas en el mundo, de bases del mundo, por allá por finales de los 40 y principios de los 50, y el apoyo con Remington Rand, una compañía o una casa de análisis de riesgo. Entre esas tres corporaciones, lo que es la Marina de Estados Unidos, con su inquietud, DuPont y Remington Rand, se vino a crear lo que es la ciencia propiamente de la investigación de operaciones, porque había muchos conceptos dispersos. Y uno de los pilares, igualmente, a parte de las guerras mundiales, fue el señor, el matemático estadístico norteamericano George Dantzig, que creó el método simple por allá por el año 47. Fue uno de los hitos, y hasta ahora, después de 80 años, sigue siendo la base de la programación lineal y de todos los algoritmos que tenemos en las aplicaciones. Ayer les comentaba que una de las sofisticaciones de la investigación de operaciones estaba traducida en la aplicación de los delivery y en los servicios informáticos como Farmatodo, como la estación de servicio, a través de procesos informáticos. Esas aplicaciones, esos delivery y esas compras que hacemos desde casa, no teniendo que ir a Farmatodo, es un desarrollo, es la sofisticación y la integración de todas las disciplinas en la investigación de operaciones y creación de una aplicación o un algoritmo que nos permite, sin movernos de casa, tener servicios. Igualmente con el caso de Cines Unidos, Cinemax. ¿De acuerdo? El otro hito, aparte del señor Dantzig, con su creación de métodos simples, ocurrió en los años 60. La expansión, ¿con quién? Con la gente de Toyota. Recordemos que en los años 50 el doctor Edward Deming, padre de la calidad total, padre de la filosofía de calidad total, se fue a Japón y creó toda una infraestructura que Toyota la absorbió al máximo. Y en los años 60 su punta de lanza fue la de Toyota Land Cruiser, lo que es la famosa hembrita, la camionetica Toyota hembrita con tolva y con plataforma. Y eso permitió la expansión de la disciplina y la mejora de muchos procesos, allá por los años 60, la expansión de la disciplina de la investigación de operaciones. Y por último, actualmente, que es la última fase de esta línea de tiempo, tenemos la cumbre digital, lo que es la integración de la IA analítica, prescriptiva y la Big Data para sistemas de
de información, de millones de variables. Recordemos que la IA a través de redes neurales está resolviendo problemas que tenían 100, 200 años, que tenían más de 1000 variables, y con la IA se han logrado descubrir y resolver muchas cosas que el método científico no ha podido hacerlo a través del ser humano de manera tan directa y tan rápida. ¿De acuerdo? Continuamos con la aplicación, lo que significa la aplicación del ADN de un modelo de investigación de operaciones, que son lo que ya había hablado, los 4 grandes bloques: el enfoque sistémico, la interdisciplinariedad, es decir, que usa varias disciplinas, varias ciencias; el modelado simbólico, que es la traducción de un problema real a modelos matemáticos y algoritmos; y lo que es el resultado, la optimización como tal, que es el área factible en el método gráfico, que es la mejor alternativa posible y se basa en hallar un máximo o mínimo según si es beneficio o si son costos. El ADN de la investigación de operaciones pues interconecta todas las variables en el modelo matemático. ¿Cuáles variables estamos hablando? Tenemos que definir el modelo teórico de un problema, tenemos que definir o destacar cuáles son las variables críticas o variables de decisión. Recordemos que la investigación de operaciones lo que busca es la mejor solución, la optimización de un proceso, de un servicio, ¿de acuerdo? Porque el enfoque no solamente a nivel de manufactura, sino también de servicios. Entonces, tenemos que hacer un enfoque sistémico porque parte del principio del método científico, porque maneja variables y las mediciones son de tipo cuantitativas, matemáticas y estadísticas. Y recuerde que también el algoritmo lo que hace es crear el modelo matemático para simular previamente a la realidad cuáles son las posibles soluciones. Entonces, juega con varias disciplinas. Recordemos que mezcla la ingeniería, la economía, la estadística, la informática como tal, los análisis tanto matemáticos como psicológicos, el sistema organizacional. Todo eso lo interconecta. Crea el modelo arroja soluciones factibles o una región factible. ¿Cuáles son las soluciones factibles? Recordemos que en la región factible, las soluciones factibles son los vértices del polígono. ¿Del qué polígono? De la intersección de las diferentes líneas rectas que colocamos en el sistema cartesiano. Recordemos por el elemento de investigación de operaciones que el sistema cartesiano es el método gráfico. Usamos de base el sistema cartesiano para graficar. ¿Qué vamos a graficar? Las restricciones. Recordemos que en la programación lineal es establecer un polinomio, la función objetivo que se maximiza, minimiza, y se está sujeto a una serie de restricciones. ¿Qué son las restricciones? La definición del problema. ¿Qué son las limitaciones? La capacidad de estar a la línea, el tiempo de duración de cada proceso, el número de recursos con que disponemos. Todo eso son limitaciones, esas son las restricciones, esas son las inecuaciones. Recordemos que eso se vio en elementos de investigación de operaciones. Por eso estoy hablando muy directamente. Y por eso hay tanto material que les mandé. Señores, la abundancia de material no es para que lean todos los ejercicios, no es para que lean todos los archivos, no. Es simplemente refrescar lo que ya habían visto en elementos de investigación de operaciones. Que algunos se pueden estar quejando que es mucha información. Señores, por razones de tiempo, por razones del sistema de aprendizaje, tengo que subir suficiente información para que ustedes puedan madurar los conceptos de aquí al próximo sábado. Continuamos con cuáles son los campos de aplicación de la programación lineal y de la investigación de operaciones. Tiene mucha aplicabilidad. Aquí un simple ejemplo entre la aplicación de unos procesos de manufactura utilizando cero y los turnos pilatararios. ¿A qué refiere eso? Son los diferentes enfoques que tiene la investigación de operaciones en diferentes áreas. Procesos de manufactura de bienes físicos, y en el caso de los servicios que no pertenecen a los procesos de manufactura, pero que también se le puede aplicar fácilmente la investigación de operaciones. En el caso de la manufactura, lo que hacemos es producción de bienes físicos. En el caso de los servicios, son los flujos y los tiempos de respuesta al servicio ofrecido. Recordemos que los servicios son más actividades de tipo administrativas,
menos operativas, son más administrativas que operativas, mientras que en el proceso de manufactura es más operativo que administrativo. ¿En qué consiste la aplicación de la matemática y de la investigación de operaciones a estos dos modelos de gestión, manufactura y servicios? Es la forma como se manejan las diferentes herramientas que conocemos. La programación de productos, la teoría de colas, el ruteo, el diseño de redes, el balanceo de líneas y la gestión del personal. Señores de logística y mercadeo, en el caso de manufactura se maneja mucho lo que son la ingeniería de producción, la ingeniería mecánica y la ingeniería de producción. Por eso hablamos del balanceo de líneas, diseño de redes y programación de producción. Mientras que en el servicio tenemos teoría de colas, que es una de las variantes de la investigación de operaciones que nos permite hacer simulaciones y teoría de simulación. En el caso del ruteo logístico, señores logísticos, para crear diferentes rutas. Entonces, muy importante la aplicación de la investigación de operaciones para el ruteo logístico de rutas. Eso es para los que trabajan en los departamentos de distribución y almacén, a través de matrices, sistemas matriciales, lo que es la esquina noroeste y el método de Vogel. En el caso de la gestión de personal en servicios, se refiere a asignar enfermeras, cumplimiento de demanda y leyes laborales. ¿Qué refiere a eso? Que también la aplicación de la investigación de operaciones al servicio de salud se puede hacer administración de personal a través de modelos matriciales. Ese modelo matricial generalmente se desarrolla con la técnica de Gauss-Jordan, que eso lo aplicamos en el método Simplex. El método Gauss-Jordan es una herramienta matemática que se aplica en el método Simplex, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no son del área de ingeniería, les parece un poco extraño, pero el desarrollo del método Simplex se apoya en la herramienta del método de Gauss-Jordan, que es método matricial, por si acaso cuando estén leyendo. Tanto los medios de servicio como los medios de manufactura, ambos mundos comparten un objetivo estructural común, que hacer más cosas con menos recursos. En ambos nos podemos poner tranquilamente y fácilmente en los principios de la investigación de operaciones. Programación lineal, método de transporte, distribución de rutas, todo eso son herramientas de investigación de operaciones. La investigación de operaciones no es una ciencia única, mezcla otras disciplinas, otras herramientas como la estadística, como el manejo de datos, como la informática, como la simulación, como el análisis de sensibilidad, métodos gráficos, métodos matemáticos gráficos, métodos matemáticos propiamente cuando se crea el algoritmo o el modelo polinómico. ¿De acuerdo? ¿Claro en esto hasta aquí? Bueno, señores, yo lo que estoy dando es una charla andragógica. Recuerde que esto no es pedagógico, es andragógico. Por eso la insistencia que ustedes profesionales técnicos y licenciados ya tienen que tener un nivel de lenguaje técnico no tan exacto a la investigación de operaciones, pero sí de cultura general que permita entender de qué estoy hablando en este momento. ¿De acuerdo? Hago este hincapié porque recordemos que algunos de nuestros participantes todavía no manejan los Excel, no manejan el lenguaje técnico porque no han educado su oído al manejo del lenguaje técnico. Recordemos, señores profesionales, que vamos a dirigir personal, que estamos dirigiendo personal y no podemos seguirnos moviendo y hablando con lenguaje empírico. Entonces, lo que estoy hablando sobre regiones factibles, sobre posibles soluciones, sobre vértices, sobre algoritmos, sobre modelos matemáticos, ustedes ya saben que un modelo matemático, una expresión de tipo polinómica, sujeta a una serie de lineamientos o acciones que limitan el problema. ¿Por qué tengo que limitar el problema? Porque yo no puedo trabajar con un problema complejo. Los modelos de programación lineal trabajan con modelos de nivel medio, bajo, y ya los complejos pues hay que llevarlos a una programación no lineal. Y por eso es que el método simples ayuda a bajar la complejidad de algunas situaciones, algunos problemas. ¿De acuerdo? Claro, con esto. Disculpe que vaya a millón, pero es que la materia no es fácil, es una materia muy profesional, muy compleja, muy amplia, y por eso es que estoy hablando a este nivel, a nivel de ingeniería. Igualmente, de todas maneras, conozco la parte logística porque fui
durante muchos años jefe de suministros en compañías eléctricas, en compañía metalmecánica, en compañía papelera, en comercializadoras, en aceros inoxidables. Manejé también igualmente la importación y exportación de productos y de material de España, Hungría, Estados Unidos, Panamá, Chile. Entonces, señores, hay que empezar a elevar nuestro nivel tanto técnico como de lenguaje. Continuamos con la anatomía del modelo de programación lineal. ¿A qué refiere la anatomía? Es la disección del esqueleto de lo que significa la programación lineal. ¿En qué consiste? Una función objetivo, que es un modelo polinómico, es maximizar una z sujeto a una serie de restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las limitaciones del problema. Yo debo definir el problema en base a, no a 4 paredes, pero tengo que limitar que va a ser en una empresa, en un departamento, en una línea de producción. Esas son las limitaciones. Esas son las restricciones que llamamos ahí como a su x1 más b su x2 menor o igual que r. Ese menor o igual puede ser menor o igual o mayor o igual que r. ¿Qué es r? La limitación o restricción como tal. Recordemos que las restricciones son los límites físicos, dice claramente aquí. Las reglas inquebrantables del juego. Horas máquina, horas hombre, toneladas de acero, disponibilidad del número de líneas de producción, de la programación de líneas. Esas son las restricciones. El caso de las variables de decisión, que es el principio de la función objetivo. ¿Qué son las variables de decisión? Son las variables que me definen la función objetivo. ¿Qué son las variables de decisión? Son las variables críticas. En estadística eran las variables críticas o las que mejor me representan cualquier muestra o población. Recordemos eso de estadística, señores, logística y mercadeo, igualmente para ingeniería, que son las variables de decisión, aquellas variables críticas que manejábamos en muestreo y población. Son las que mejor representan cualquier muestra y población. Son las que mejor definen el problema y son las que con las que yo puedo controlar. ¿De acuerdo? La regla de decisión dice los controles, lo que podemos decir, ejemplo, kilos de concreto, unidades de ensamblaje, horas de servicio o de confiabilidad de servicio. A eso se refiere la variable de decisión. ¿Cuál sería la función objetivo? Es el horizonte, es la meta. La función objetivo es la función polinómica expresada simplemente como una maximización o una minimización. Recordemos que vamos a maximizar beneficios o vamos a minimizar costos. ¿Por qué tan sencillo máximo y mínimo? Porque recordemos que la búsqueda del modelo de programación lineal es simplificar el problema, la situación, la línea de producción, el proceso de servicio de cable, el proceso de registro de compra de tickets para ir al cine, el proceso de compra en Farmatodo a través de delivery. Entonces el modelo de maximizar o minimizar debe ser lo más sencillo posible. Por eso una expresión polinómica de grado 1. ¿Qué significa una expresión polinómica de grado 1? Que las variables x1 y x2 tienen como exponente el número 1. Ninguna tiene el exponente al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuarta. Grado 1. Entonces, por eso la expresión polinómica es de grado 1. La función objetiva es de grado 1 porque por eso que dice programación lineal. ¿Qué significa? Que la definición de la región factible, de las líneas que definen la región factible del método gráfico, son líneas rectas. Son líneas rectas porque las variables de decisión son de grado 1. La expresión polinómica es de grado 1. Método gráfico, señores, logística y mercadeo, que no vieron método gráfico quizás en matemática. Por eso es que estamos hablando de polinomios de grado 1. Y porque son líneas rectas, y por eso la programación se llama programación lineal. Yo le estoy explicando el por qué es una maximización o minimización, por qué la función polinómica es de grado 1 y por qué las inecuaciones también son de grado 1. Eso sí, las inecuaciones en los sujetos A, que pueden ser 2, 3, 4, 5, cualquier cantidad de restricciones que el problema me presente, pues se puede poner 3, 4 o 5 inecuaciones. ¿Por qué inecuaciones? Por el símbolo de menor o igual o mayor o igual. En el caso de acá de la restricción está sujeta al valor de la R. ¿Qué es la R? La limitación. R mayúscula, jóvenes, mercadeo, logística e ingeniería. El R es la limitación, es la limitante.
La limitante me restringe o me condiciona a lo que es la restricción del lado izquierdo. El lado izquierdo está sujeto a lo que la R indique. Número de horas disponibles, espacio disponible, área disponible, volumen disponible, personal disponible. Esa R es la limitante. La limitante no depende de la restricción depende de la limitante, ¿de acuerdo? O sea, el a su x1 más b su x2 dependen de la R, no la R de la su x1 más b su x2. ¿Me están entendiendo? Recordemos que la R no depende del lado izquierdo. El lado izquierdo es que depende del lado derecho. Aclarando aquí la anatomía del modelo de programación lineal. Muchachos, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros aquí? Continuamos con después la anatomía del modelo lineal. ¿Dónde puedo yo aplicar la programación lineal en la ingeniería real? La programación lineal tiene amplio campo. Si pueden ver aquí, hay un montón de ingenierías que aparecen acá. Ingeniería de materiales, ingeniería estructural, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, recursos humanos, informática, estadística. A todo eso, a todas esas áreas, yo puedo aplicar la programación lineal. Claro, básicamente estaba enfocada inicialmente a la ingeniería y ahora trasladamos la programación lineal a los servicios. Servicios de telefonía, servicios de pago virtual, servicios de compra de tickets de cine, delivery, todo eso está asociado con la programación lineal, señores. Si pueden ver, aquí aparecen 5 grandes campos. Ingeniería de materiales, el concreto. Un ejemplo de la función objetivo, la meta, minimizar el costo de ingredientes. Las decisiones, requisitos estructurales mínimos de harina y grava por amasada. Estos son funciones objetivos y restricciones para el caso de un estudio de ingeniería de materiales. Otro ejemplo de programación lineal, en el caso de la ingeniería estructural o forjados, la función objetivo sería meta, maximizar beneficio por metro cúbico, metro cuadrado. Las restricciones o las inecuaciones serían los límites diarios de toneladas de acero y de hormigón que yo puedo vaciar o puedo colocar en un área, en un proyecto, en un desarrollo de ingeniería estructural o civil. Otro ejemplo de programación lineal a nivel de ingeniería industrial, producción. La meta, maximizar ganancia operativa. ¿Sujeto a qué? A las restricciones de qué? Horas disponibles en máquinas y mano de obra. Un estudio de planificación de producción, un análisis de programación de producción. Eso es el ejemplo que está aquí expresado. El cuarto ejemplo sería en el caso de ingeniería eléctrica, redes. La función objetivo o la meta, minimizar costos de transporte de megavatios en línea de transmisión de alta tensión de 800.000, 400.000, 34.000 kilovatios de potencia o de energía, o kilovoltios también. ¿Cuáles serían las restricciones, las inecuaciones? La capacidad de planta generada versus la demanda urbana. Y la capacidad de las líneas de distribución, de transmisión, que son las torres de alta tensión. Otro ejemplo de aplicación de la programación lineal en la ingeniería real. En el último caso tenemos un estudio de programación lineal a nivel de recursos humanos, turnos. Los turnos de trabajo, de programación de trabajo. Meta, minimizar el costo total laboral. ¿Cómo hago la minimización de costos laborales? Evaluando las restricciones respecto al mínimo de ingenieros por turno en 24 horas que deben supervisar, que deben controlar procesos y líneas de producción. Otro ejemplo de programación lineal aplicado al área de recursos, de recursos humanos en turnos de producción. Son algunos ejemplos, señores. Hay muchos. Y ustedes tienen, por eso es el material que les vacié o les subí en programación en la primera unidad. Algunos se podrán estar quejando, viendo que es mucha información, pero es que, señores, la materia es bastante compleja y requiere tener suficiente información para que el día del examen puedan responder correctamente y eficientemente. Por favor, encarecidamente, me acordé. Por favor, sean lo más honestos posible y responsables consigo mismo. Y cuando me respondan la parte de desarrollo teórico, del planteamiento de la prueba, no agarren inteligencia artificial y copien y peguen y creyendo que uno no conoce
cuando usan inteligencia artificial. Yo tengo una aplicación sobre lo que es el plagio de IA y me dice el porcentaje cuánto de lo que está redactado en la pregunta de desarrollo pertenece a IA. Tengo la aplicación, bueno, tengo dos aplicaciones. Entonces, por favor, lo que usted tenga que responder de desarrollo es en base a lo que han leído y lo que interpretan. Sean responsables en esto consigo mismos. ¿De acuerdo? Le dejo eso para el examen. Vamos a continuar con nuestro tema. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo resolver el método gráfico en dos dimensiones. ¿Qué es el método gráfico? Una herramienta auxiliar de la programación lineal que no necesita estar desarrollando todo el modelo matemático para llegar a la solución o a la región factible, sino que a través de graficación de las restricciones de las inecuaciones, yo puedo obtener los vértices de la región factible, que son todas las aristas del polígono que tenemos al lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Son los picos que tiene la figura, que es un trapecio no regular, sino es irregular. Y tenemos al lado derecho lo que es el terreno real, n dimensiones. Eso es lo que el método simples resuelve. En el caso del tener real usamos método simple. En el método gráfico solo podemos trabajar hasta dos variables, máximo tres, y se nos complica ya la tercera dimensión. Por eso aparece el método simple para lo que es el terreno real, n dimensiones. Es un ejemplo de los métodos gráficos en dos dimensiones y en n dimensiones para resolver la programación lineal, ¿de acuerdo? Estas rectas que aparecen en el método gráfico al lado izquierdo se refiere mayormente a un sistema de dos inecuaciones, dos líneas rectas, el sistema cartesiano de XY, y las intersecciones de las dos rectas, la intersección de las rectas con los ejes XY me permite hallar posibles soluciones. Soluciones factibles más no la solución óptima. ¿Cuál sería en este caso, si estamos maximizando la solución óptima? La intersección de las dos líneas rectas que están al lado, se intersectan en el lado superior, en el derecho del método gráfico. En el caso del terreno real, es difícil visualizar cuál es la solución óptima. Eso lo va a dar el mismo método simple. A medida que va evolucionando a través de iteraciones, me va a dar la posible solución factible. No lo puedo visualizar a través del método gráfico. Tengo que ir a matriz, a lo que es la herramienta de Gauss-Jordan, que es una herramienta matemática. ¿De acuerdo? Entonces, los límites del método gráfico en dos dimensiones lo resuelve lo que no puedo resolver en dos dimensiones, lo traspaso al método simple y lo puedo llevar a graficación a través de GeoGebra. Igualmente anoche les informé a los muchachos que cuando necesitan graficar cualquier modelo matemático, la GeoGebra era muy útil, claro, solamente hasta tres dimensiones, porque ya la GeoGebra tiene la limitante cuando llega a tres dimensiones. Sin embargo, con la IA yo puedo irme al terreno real, n dimensiones. ¿Estamos claros en eso? La IA nos está ayudando mucho, pero hay que saber manejarla, hay que saberlo utilizar. Para optimizar en la multidimensionalidad necesitamos abandonar la geometría plana y usar el algoritmo algebraico, el método simple. Aquí está la aclaratoria de lo que acabo ya de haber dicho hace 5 minutos. Hasta aquí, espero haber cumplido con parte de las expectativas. No es fácil porque ayer se me fue la luz y bueno, nos quedamos desconectados. Continuando con el método simples, ¿qué es lo que busca el método simples? Establecer una solución óptima siempre estará en un vértice. Por eso tenemos los puntos naranjas en el polígono regular que tenemos acá en el esquema. La región factible es todo el polígono regular, pero las aristas, las puntas de esos puntos cortantes son las posibles soluciones, no es la solución óptima. Generalmente la solución óptima estará en la parte superior. El simple es lo que busca. Siempre va a buscar en los vértices soluciones y va a ir reduciendo ese universo infinito de posibilidades a un solo puñado de puntos. Y puñado de puntos para buscar realmente la solución. El sistema va en avanzada hacia adelante. Va hacia una mejor solución. A medida que va evolucionando las iteraciones, va a lograr mejores soluciones hasta llegar a la solución óptima. Cuando llega a la solución óptima, para el sistema como tal. Es cuando llegamos a la solución ideal. ¿De acuerdo?
continuando con el algoritmo, un bucle sistemático, parte de un campamento base que son la primera iteración, los valores iniciales, y va evolucionando en función de un límite físico. Ese límite físico son los recursos disponibles, el limitante que tiene cada restricción, que a medida que vamos desarrollando matemáticamente la matriz estandarizada Gauss-Jordan, el sistema va a ir hacia una mejor solución, y así progresivamente hasta llegar a la mejor solución. Va actualizando progresivamente. ¿Qué es la actualización? El pivote. El pivote va a ir variando a medida que se va ajustando la matriz estandarizada. Y se aplican las operaciones Gauss-Jordan, que son eliminación de filas de columnas en función del pivote. El pivote es el valor más negativo con que partimos para poder resolver matricialmente y con iteraciones. ¿De acuerdo? Por último, se consigue conseguir la ruta ideal, la entrada para poder llegar a la mejor pendiente y lograr el mejor resultado. Trabajamos con el coeficiente más negativo en el pivote y llegar a la solución óptima. El que sigue viene ya la representación de lo que es una matriz Gauss-Jordan estandarizada con su base, con su solución, con sus filas, la matriz central y el vector solución. ¿Qué significa eso? Que siempre se traduce a una matriz multidimensional estandarizada. Partimos con el pivote, que es el valor más negativo que tenemos ahí, y de ahí vamos a ir descartando y eliminando hasta desaparecer esos valores negativos en la función objetivo, que es la última fila. El vector solución va a ir progresivamente cambiando, ese 10, ese 12 y ese 0 del lado derecho va a ir progresivamente cambiando. Y así vamos, en cada iteración vamos a una mejor aproximación a la solución verdadera o final. Siguiendo con el sistema matricial, vemos un ejemplo sencillito que no va para el examen del próximo sábado. Simplemente lo que vamos a hacer es preguntas relativas al método simples, pero no con desarrollo matemático. Aquí estamos explicando cuál es el pivote, donde tenemos en la función objetivo tenemos el valor de menos 5 y empezamos con ese elemento pivote que está en la intersección de la columna naranja y la fila verde. Y vamos haciendo sucesivas divisiones entre el valor de solución entre cada uno de los valores que están en las columnas de X1, X2, S1 y S2. S1 y S2 son las variables de holgura. Esto es simplemente un modelo sencillo para entender cómo funciona el tabla de la matriz estandarizada Gauss-Jordan. Cuando llegamos a la solución final, es llegar a que la solución de las variables x1 y x2 en la función objetivo se hace 0 y obtenemos la última columna, que es la solución. La condición de parada. Llega a la cumbre cuando ya no hay más iteraciones que desarrollar. Se acabó la escalada, el bucle termina cuando ya no hay coeficientes negativos en la función objetivo, en la fila de función objetivo. No existe ninguna otra dirección matemática que aumente nuestra ganancia. Cualquier movimiento de ese vértice reduciría el beneficio. ¿Cuál sería el estado óptimo alcanzado? La ganancia máxima sería $33 o de euros, y debo producir 3 unidades de X1 y 2 unidades de X2. Esa sería mi solución, la columna derecha. Esto simplemente a manera informativa, para que no se estresen o se preocupen por aprenderse el método simples. Lo que tienen que aprenderse el método simple o conocer es las características, propiedades y cómo él se mueve, no cómo desarrollarlo matemáticamente. Por último, tenemos una comparación una comparación gráfica en el problema físico real y la solución algorítmica o informática. El método simple asume que hay que empezar producción desde cero, todo desde el origen, que es el modelo ideal, el teórico, pero en realidad no existe el cero. Tenemos que tener las variables de decisión deben ser mayores que cero. Nunca pueden ser igual a cero porque no tiene sentido el desarrollo. Idealmente sería a partir de cero, como campamento base. Algorítmicamente se introducen las variables artificiales y no partimos de cero para poder resolver el algoritmo del método simples. Estas herramientas fuerzan matemáticamente el algoritmo a concluir un campamento base artificial. Las variables artificiales de holgura son artilugios matemáticos para
poder desarrollar la matriz estandarizada de Gauss-Jordan. ¿De acuerdo? Esto es una simple comparación entre la realidad y se hace comparación con un modelo de cartografía de terreno porque así funciona el algoritmo del método Simples. Trabaja igualito que crear un mapa de cartografía. Y eso es parte del principio y todas las aplicaciones tienen este algoritmo en su desarrollo, porque es un algoritmo muy útil para matrices multivariables. ¿De acuerdo? Continuando y terminando con el tema, significa que la investigación de operaciones no es adivinanza, no es improvisación, no es suposiciones, son decisiones diseñadas a través de algoritmos de modelos matemáticos, decisiones complejas en sistemas operativos y no dependen de la intuición o casualidad. Lo que le pasa a muchos de profesionales, técnicos, licenciados, ingenieros, es que no les gusta usar procedimientos ni los formatos, no les gusta utilizar los sistemas informáticos para tomar decisiones, para resolver problemas, y todo lo creen que se resuelven con intuición, con obviedad. La obviedad mata cualquier buena intención. Entonces es importante utilizar los formatos, utilizar los sistemas, aprovechar al máximo el sistema y utilizar el principio del algoritmo del Simples, que está en muchas aplicaciones, tanto en la contabilidad como en las finanzas, como en las ventas, como en las operaciones de distribución, a través del método de transporte, el método Vogel, en las operaciones de producción, a través de la planificación de producción, en el registro y control de los procesos, en los balances de línea. Todo eso está asociado con el algoritmo de Simples de programación lineal. Entonces la investigación de operaciones, métodos simples nos dotan de un mapa, de una brújula matemática y la garantía algorítmica de que en cualquier paso nos movemos implacablemente hacia la optimización absoluta de nuestros recursos. Señores, para el día sábado se va a evaluar es teoría, no va a haber desarrollo matemático en los métodos simples. Y tengan presente que tienen desde el sábado hasta el lunes disponible para presentar en un solo intento. Si abren la prueba, es un solo intento, no más de 90 minutos. No pueden abrirlo 2 ni 3 veces, un solo intento, para que lo tengan presente. Y por favor, cuidado con la inteligencia artificial porque tengo aplicaciones de plagio de temas por inteligencia artificial. Tengo la aplicación para revisar cuando vea un texto muy teórico, muy dudoso. Yo tengo el escaneo de aplicación. Por favor, sean honestos y responsables consigo mismos. El sábado no habrá clases normales, simplemente la prueba. Nos veremos dentro de 15 días, o nos comunicaremos dentro de 15 días. Feliz noche y espero haber cumplido con las expectativas. Gracias.